TIGC Centro 96.3. Póngala. ¿Necesita acceder a un servicio en línea del Poder Judicial? Si no cuenta con firma digital, debe presentarse por una única vez en cualquier oficina judicial, portando su documento de identidad para crear su acceso al sistema de gestión en línea. Esto le funcionará para todos los servicios en línea, como la revisión de expedientes, entre otros. En caso de inconvenientes o dudas sobre el usuario y contraseña, comuníquese a la línea gratuita 800-800-3000. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Ahora con la aplicación móvil del Poder Judicial, usted puede solicitar desde su celular o tableta la hoja de delincuencia, consultar si le depositaron la pensión alimentaria, pedir una orden de apremio, ver expedientes electrónicos y otros servicios. Descargue la aplicación en el App Store o Google Play. Búsquela como Poder Judicial Costa Rica. Más información en la línea gratuita 800-800-3000. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en su espacio de Cultura Ciudadana Horizontes. Siempre Horizontes, como lo hacemos hace más de 18 años. En febrero estaremos cumpliendo 19 años, si Dios lo permite, y si ustedes nos siguen respaldando. 19 años estaremos cumpliendo en febrero de transmisión ininterrumpida de este espacio de Cultura Ciudadana que nació y sigue con una única razón: promover la participación ciudadana. Y nuestro eslogan, nuestra frase que nos dio nacer: le damos vida todos los días. En Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar. Promovemos la participación ciudadana y punto. Hasta ahí llegamos nosotros. Es importante que usted, querida amiga, y que usted, estimado amigo, tengan criterio propio. Es importante que usted se informe adecuadamente, que vea diferentes medios de comunicación. ¿Cuáles? Los de su agrado, no hay ningún problema, los de su agrado, pero ojalá que se nutra de diferentes lugares, que comparta con muchas personas las opiniones. Se vale pensar diferente, claro que sí, así nos enseñaron y así seguiremos siendo, como personas pensantes, con criterio propio cada uno. No necesariamente siempre vamos a coincidir.
Siempre lo digo, no coincidimos muchas veces con nuestros hijos, no coincidimos con nuestra esposa, no coincidimos con nuestros padres, así es que difícilmente vamos a coincidir con los amigos, con los conocidos, con el vecino, con el compañero de trabajo. Pero lo importante está que en democracia, dentro del marco del respeto que merecemos todas las personas, se vale pensar diferente, se puede expresar libre, abierta y esto en mayúscula y en negrita y educadamente, de una manera franca y directa. Lo que no se vale es la imposición, lo que no se vale es bajarle el piso a la persona que piensa diferente, lanzarlo a la hoguera porque piensa diferente y decir, no, ese o es canalla o es sumiso, porque si no piensa como nosotros está totalmente equivocado. Nadie ha dicho, y cuidado con pretender pensar que tiene patentizado el derecho, la verdad, la razón y la sapiencia de un solo lado de la acera. Tengamos mucho cuidado con eso. Todos nos podemos equivocar. Quizás en ocasiones tengamos razón, total o parcialmente. En otras ocasiones estemos totalmente equivocados. Es así es como son las cosas en la realidad. Nadie tiene la razón todo el tiempo. Y también recordemos algo muy importante. Los cargos, los puestos de importancia que se ostentan temporalmente o se ocupan temporalmente, no vienen con el conocimiento y la sabiduría. El que una persona ocupe de un momento a otro una diputación no lo hace brillante e intelectual a partir del momento en que recibe la banda, no. Es la preparación que haya tenido durante muchos años, los años de estudio y que continúe estudiando diferentes temas, lo que lo hace una persona conocedora de diferentes temas. De igual forma, para aquellos que ocupan cargos en el Poder Ejecutivo, como pueden ser ministros y, por qué no, el presidente de la República. Lo hemos dicho y lo diremos respetuosamente, pero muy francamente. El mismo presidente de la República, el que le haya sido colocada la banda en su pecho como presidente de la República, electo por mayoría en Costa Rica, eso no le da el conocimiento en temas de, llámese de aviación, de agricultura, de ingeniería, de leyes, de medicina, etcétera, etcétera, porque sería materialmente imposible. Tienen sus asesores. Ahora lo que esperamos es que los asesores sean personas capacitadas y que también que las personas se dejen asesorar. Así las cosas, solamente les recuerdo que ustedes pueden participar con el programa de hoy, igual que siempre, a través del WhatsApp 83414142. Nos escuchan en 96.3 y también lo puede hacer en nuestra página de Facebook, facebook.com/inclinada, programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada, programa Radial Horizontes, ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y luego le da clic al link que le hemos dejado al lado de la fotografía de nuestro invitado para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular en cualquier parte del mundo y desde luego en este hermosísimo país que es Costa Rica. Hoy tenemos con nosotros a una persona que nos agrada mucho y siempre les digo que por nuestro trabajo vemos absolutamente todas las transmisiones de la Asamblea Legislativa. Uno de los diputados que se destaca por su participación, por su conocimiento, por su preparación como profesional y sobre todo también como una persona educada. Coincidimos mucho en un aspecto que es una persona vehemente y bien plantada y, como le digo yo a mis hijos, sin ser vulgar, corriente y soez. Eso es muy importante en esta vida. ¿Se vale ser plantado? Claro que sí. ¿Se vale defender los argumentos? Claro que sí. Pero con decencia. Y eso son unos de los tantos atributos que distinguen a nuestro invitado de hoy, el diputado de la República, Gilberto Campos Cruz, que ya está con nosotros. Don Gilberto, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Qué gusto compartir con ustedes. Lo hemos invitado con un tema que empezamos con una pregunta de reflexión. ¿Hacia dónde va la seguridad en Costa Rica? Cambios en el ministerio bajo crítica. Bienvenido, don Gilberto, es un gusto. Muchas gracias, don Edgar, y muchas gracias a todos los amigos que nos escuchan por Radio Centro. Por supuesto que es un honor para mí más bien y un placer acompañar en esta mañana de viernes este programa que, como usted bien dice, don Edgar, debe ser, como muchos otros en el país, faro de generación de opinión informada, pero principalmente diversa.
Y si me permite, antes de contestarle la pregunta, adelante. Yo quisiera hacer un breve comentario. Primero, un inmerecido honor la presentación que usted me acaba de hacer, pero tiene usted mucha razón en algo que decía. Las opiniones que ejercemos, que tenemos el derecho de ejercer en nuestro país, tienen que ser opiniones que sean dichas con un elemento sine qua non, y es que tienen que tener el elemento del respeto y de la información. Usted comprenderá que yo soy una persona que sigue los ideales liberales, los ideales de la libertad y el ejercicio de los derechos, pero la libertad se ejerce con responsabilidad. Y la libertad que yo tengo de ejercer mi opinión me exige a mí mismo que esa opinión esté basada en hechos, datos, realidades, pero principalmente en información veraz. Y eso es lo más importante en este mundo, aprender a discriminar la información real de la que no es. La información que me quieren dar a entender que pareciera real y que quieren que yo me la trague así como es, y la información que realmente es la realidad del país. Así es que yo le agradezco mucho que tenga 19 años al aire, ojalá cumpla 20 y muchos más. Gracias. Porque los programas de opinión en Costa Rica deben existir permanentemente, y ojalá mucha más gente tomara la iniciativa de participar opinando, informándose responsablemente, pero principalmente apostando porque la diversidad de voces y opiniones en nuestro país nunca se calle. En el momento en que tengamos solo una voz, y solo una voz sea la oficial, y solo una voz sea la que hable, y solo una voz sea la que se escuche, en ese momento, don Edgar y amigos y amigas, habremos perdido a Costa Rica. Dicho esto, quisiera ya entrar en materia con la pregunta que usted me hacía. Adelante. O sea, el tema de la seguridad en nuestro país vive una crisis sin precedentes. Aunque por un lado aparezcan datos muy feos, digamos, registrados diariamente por el organismo de investigación judicial, y por otro aparezcan los datos del Ministerio de Seguridad Pública anunciando con bombos y platillos rebajas pequeñas en la cantidad de delitos, en la cantidad de homicidios comparados al periodo anterior, etcétera, etcétera, porque eso es a lo que se enfrenta la gente. Por un lado le dicen a la gente, ayer o antier alcanzamos los 700 homicidios este año, ¿verdad? Y por otro lado, el gobierno parece diciendo, no, mire, es que logramos bajar los homicidios comparado al año anterior en este mes. Y entonces la gente tiende a confundirse. Bueno, ¿está bajando la criminalidad o no está bajando la criminalidad? A ver, lo que sí es cierto es que Costa Rica vive una crisis sin precedentes en materia de seguridad. Tenemos un traslado de la violencia de lo que antes se hacía en horas nocturnas, en horas de la madrugada, digamos, de manera oculta en las comunidades, en búnkers oscuros, en zonas donde no se veían, ocultos con el velo de la noche, y hemos pasado de ese tipo de criminalidad a sicariato a media luz del día, frente a una escuela, con chiquitos debajo de los pupitres, aplicando protocolos de seguridad por tiroteo cerca de una escuela. Hemos pasado a homicidios en centros comerciales de alto nivel adquisitivo, hemos pasado a muertes en condominios, hemos pasado a crímenes abiertos en video, donde se pasan por WhatsApp esos videos, donde la gente comparte alarmada lo que está ocurriendo en su comunidad. ¿Por qué planteo esto? Porque estamos pasando de dos modelos de exposición diferentes de la criminalidad. Por un lado, era esa criminalidad oculta que permitía que los costarricenses dijéramos abiertamente, es que nosotros vivimos en un país de paz. Sí, claro. Y ahora tenemos una criminalidad abierta, expuesta al mundo, ¿verdad? En donde el mundo dice, suave, yo quería ir a Costa Rica, pero la cosa está fea ahí. Sí, así es. Entonces,
independientemente de los datos o de quién se atribuya la verdad en cifras de lo que está pasando en Costa Rica, lo cierto es que la percepción sobre la criminalidad está cambiando con base en la realidad. Y ayer justamente circulaba un video de un grupo de muchachos que por las voces que les oíamos podían tener entre 16, 17, a lo sumo 18 años. Muy jovencitos y muy violentos y muy armados, ¿verdad? Usted lo vio, me imagino. Sí, claro. Un grupo de muchachos amenazando a la banda rival, ¿verdad?, de que van a ir por ellos, ¿verdad? Y un muchacho con una pistola automática, otro con un fusil de asalto, otro con otros tipos de armas un poquito más grandes, ¿verdad? Y uno dice, bueno, qué jodido, porque este tipo de manifestaciones de violencia, antes circulaban, pero circulaban en el submundo, ¿verdad? En el subterráneo. Ahora circula en el chat de WhatsApp, y me van a disculpar el ejemplo de la maestra de catecismo de una comunidad de cualquier barrio de Heredia. Y tomo este ejemplo porque esa transgresión de estas manifestaciones de violencia las estamos teniendo en todo. Como digo una maestra de catecismo, puedo decir en el celular de un muchacho de colegio, puedo decir en el celular de una ama de casa, puedo decir en el celular de un profesional del Poder Judicial, puedo decir de las personas que trabajan operarias de una municipalidad. Es decir, ya la violencia a través de la tecnología trascendió, es decir, se viralizó, y por supuesto que aprovechando el morbo de las personas, eso corre como pólvora, si me permiten la analogía. Entonces, sí, estamos viviendo una crisis sin precedentes que está desbordando la seguridad pública, y aquí es donde vamos al tema. Vea usted, el gobierno plantea datos de mejora en materia de seguridad, pero tenemos un 60% de patrullas paradas. El gobierno plantea mejoras en materia de la prevención, pero no tenemos más contrataciones de policías. El gobierno plantea, por lo menos sensibles, tenemos una contratación de policías poquitas, y alrededor de 600 y plazas que se han ido llenando en función de los que renuncian, de los que se pensionan, etcétera, y ahí las van reemplazando de a poquitos. Pero no tenemos un reclutamiento sensible de policías que verdaderamente permita decir, estamos haciendo algo extraordinario en materia de contención de la criminalidad. No, lo extraordinario no lo estamos haciendo, y esa es la realidad. Por el otro lado, tenemos anuncios de mejora de los datos en materia de criminalidad, pero los policías todavía no cuentan con uniformes completos, y algunos no tienen todavía ni tan siquiera, no les han llegado ni tan siquiera los dos pares de botas nuevas que anunció el gobierno. Entonces, es difícil tratar de contemplar, por un lado, ese anuncio de contención de la criminalidad que es el gobierno, y por el otro lado la realidad que viven nuestros cuerpos policiales. Y a esto, si me permite, don Gilberto y oyentes de Horizontes, le agrego la escasa formación, ojo, para que después no nos saquen de contexto también las palabras y digan que nosotros estamos diciendo que los policías no sirven. No estamos diciendo eso, sino que la escasa preparación y refrescamiento que se le da por parte del Estado costarricense a los cuerpos policiales. ¿A qué me refiero? Bueno, que aquí mismo hemos hecho programas con policías que una vez que salen de la academia y una vez que ya están ellos en el puesto, cada cuánto son llevados a los polígonos nuestros policías. Nunca más. No vuelven a disparar. Y entonces realmente cuando recibimos un curso es porque vienen linces de Panamá o vienen de otros cuerpos policiales de otros países a darnos cursos, pero son grupitos muy pequeños. Pero lo que es el refrescamiento, lo que es acondicionamiento físico, defensa personal, sin armas letales, abordaje sin armas letales, etcétera, etcétera, eso no se vuelve a recibir nunca más. O sea, ya salieron y se acabó. Y sin embargo tienen que salir a enfrentar todos los días con esa escasa formación que se les da
a una delincuencia cada día más violenta, mejor armada, más preparada y totalmente empoderados, donde ya cero respeto hacia la autoridad. Continúe, don Gilberto. Gracias. Lo que usted plantea es un reto grande para la seguridad pública en nuestro país. Desde hace más o menos unos 20 años, Costa Rica ha apostado por un modelo de profesionalización más acelerado de nuestros cuerpos de seguridad, de nuestra fuerza pública principalmente. Y ese proceso de profesionalización ha atravesado por varios momentos. Bueno, el momento en el cual la República Popular China dona la Academia Nacional de Policía, recordará usted, la que está allá en Pocosí. Correcto. Ese momento marca un hito importante en el desarrollo de la profesionalización de nuestros cuerpos policiales. Sin embargo, eso implica que el Estado costarricense tenga que hacer una inversión sostenida y ojalá incremental de la inversión pública en materia de formación, capacitación y preparación de nuestros cuerpos policiales, aprovechando esa infraestructura que tenemos en Pocosí. Sin embargo, el Estado costarricense, como ustedes bien sabrán, amigos y amigas, depende de la voluntad política para la asignación presupuestaria y lo que los gobiernos determinen que es prioridad. Y desgraciadamente la seguridad de nuestro país, si bien es cierto, ha tenido un presupuesto estable en los últimos años, y por decir estable quiero decir que no ha crecido, ¿verdad? No necesariamente es algo bueno, ha mantenido los mismos niveles de inversión pública en esa materia, y eso genera desgaste en la infraestructura, genera desgaste en los equipos, genera desgaste en cosas que tiene que ver con ¿cómo podríamos decir? La mejora sensible y sostenida de los capacitadores, claro, ¿verdad? No solamente de la Escuela Nacional de Policía, sino de muchos otros procesos de formación. Entonces, el Estado costarricense más bien debería haber tomado una postura de inversión creciente en materia de seguridad pública, tomando en consideración que ya desde hace 20 años también los informes que habían, que llegaban al país, tanto de organismos internacionales como de misiones de evaluación, países amigos le daban a Costa Rica, mostraban tendencias preocupantes respecto del incremento de la criminalidad y de la participación de bandas transnacionales, de bandas criminales transnacionales operando en suelo costarricense, y también del incremento de la actividad del narcotráfico en nuestro país. Entonces, con eso, por supuesto que no quiero decir que en aquel momento quienes estuvieron en el poder perdieron de vista eso, lo hicieron mal. Es muy fácil llegar al partido al final, ¿verdad? Y como todos somos técnicos, ¿verdad? Claro, un partido claro. pues es muy fácil decir lo que no se hizo. Después del sorteo todo el mundo sabe cuál era el número, la serie y la fracción ganadora. Exactamente. Pero lo cierto del caso es que eso es una tendencia observable en el Estado costarricense. Ahora, con la crisis que tenemos encima, con una imposibilidad real de contener la crisis con los recursos que tenemos y con la necesidad de pensar en recursos extraordinarios y acciones extraordinarias para contener la criminalidad que tenemos. El video de ayer es el mejor ejemplo de eso, o un video que circula hoy en la mañana, por ejemplo, de un grupo de motociclistas, como unos 100 motociclistas haciendo piruetas, levantando la moto en una llanta, pasándole por el frente a una unidad de policía de tránsito, y la policía de tránsito, ¿qué va a hacer con 100 motociclistas enfrente? También hay que cuidar la vida, ¿verdad? De los oficiales, ¿verdad? O sea, también hay que ser pragmáticos en las cosas. Se entiende, claro. Pero lo cierto del caso es que cada vez
se incrementa más el irrespeto a la autoridad, cada vez se incrementa más el irrespeto a la ley, cada vez se incrementa más el irrespeto a las buenas costumbres y a la moral. Cada vez importa menos que a mí me vean o no me vean haciendo lo que me da la gana. Entonces tenemos un descuadre del tejido social importante, y entonces hay que remitirse a las causas. Por supuesto que el tema de la criminalidad en Costa Rica y la seguridad no es solamente temas de contención o represión. También hay que pensar en las causas que dieron origen a que esas personas ingresen a el mundo criminal. Y desgraciadamente tenemos que ubicarnos en nuestros jóvenes. ¿Y por qué digo desgraciadamente? Porque los jóvenes en Costa Rica son una población vulnerable y muy sensible, completamente capturable, ¿verdad? En muchos estratos sociales, en donde la necesidad de satisfacer sus necesidades básicas de ellos y de sus propias familias hacen que la actividad del narco represente una movilidad social, y desgraciadamente así lo ven muchos. Es decir, el sistema costarricense le ofrece a un joven que tiene que tardar, vamos a ver, 6 años en la escuela, 5 años en el colegio, y cuando sale del colegio tiene que ir a buscar un trabajo si no tiene la oportunidad de continuar estudiando en la universidad o demás, para que pueda conseguir un trabajo de más o menos 400,000 o 500,000 colones, póngale que tenga mucha suerte, ¿verdad? Después de haber pasado 11 años o más en el proceso formal de educación. Un proceso formal de educación en donde el joven no le gusta, no se siente atraído, tiene que decidir entre comer o ir a la escuela, tiene que decidir entre ponerse zapatos o ir a la escuela, tiene que decidir entre ponerse a trabajar y abandonar el colegio para ayudarle a su familia a comer, que ir al colegio. Es decir, tenemos un sistema que no hace atractivo que el joven quiera quedarse en el sistema. Y entonces, cuando usted se enfrenta a esa realidad versus una banda criminal que le dice a ese mismo joven: vea, papá, usted se gana aquí, gánese media tejita aquí, 500,000 colones, claro, en la esquina, y nada más avíseme si vienen los pacos, le dice. Nada más avíseme si viene la policía. ¿Ah? ¿De qué va a hacer ese muchacho? Enfrentado a esa realidad, con una cultura de admiración de las bandas criminales, de los sicarios, donde parten del hecho de que ir avanzando en esa estructura criminal e ir cambiando de una pistolita hasta utilizar una R-15 es sinónimo de respeto dentro de ese mismo grupo, respeto que no va a recibir dentro de un sistema formal de educación que por supuesto no se lo va a dar. Es decir, es una paradoja a la cual se enfrenta este joven, que estoy utilizando de modelo, de ejemplo, para ejemplificar, valga la redundancia, lo que ocurre en muchos lugares de este país. Y no estamos hablando de zonas marginales estrictamente, estamos hablando de cualquier lugar, estamos hablando de cualquier lugar. Entonces, este tipo de cosas son las que necesitamos resolver con inversión social, con mejoramiento del sistema educativo. Hay que resolver la crisis de educación si queremos resolver la crisis de seguridad. Eso es una condición sine qua non. Claro. O sea, necesitamos resolver la crisis de educación por la cual atraviesa el país, y repito, si queremos resolver la crisis de inseguridad que enfrentamos. Y es que si no se comprende, don Gilberto, no se comprende cómo tenemos tasas de desempleo muy altas y sobre todo fuera del GAM, es decir, en todo el país hay, pero también al mismo tiempo hay resultados económicos como los que señala el INEC ahora, y de ahí que algunos dicen que bueno, que toda esa entre comillas riqueza que se está generando en algunas personas desempleados pero con mayores ingresos. ¿Quién entiende eso? Eso no se entiende. Desempleados pero con mayores ingresos, y salen ahora con mayores ingresos de acuerdo a la encuesta del INEC. De ahí que muchas personas dicen que eso se debe a actividades ilícitas, no solamente narcotráfico, sino narcotráfico, sicariato, contrabandos, asaltos, etcétera, etcétera, prostitución infantil, trata de personas de todas las edades y de los dos sexos, etcétera, etcétera, porque no se entiende. Cuando crece el desempleo,
pero las personas reciben más dinero. ¿De dónde lo están recibiendo entonces? Ahora solo falta que nos digan que esas personas desempleadas también están cotizando para la Caja Costarricense de Seguro Social y que tienen pólizas de seguros del INS para sus cuadrillas de asesinatos, etcétera, etcétera, porque aquí hay contradicciones muy grandes. Y es que también esto no es nada nuevo, y usted que es una persona estudiosa, diputado Gilberto Campos, y usted, y al igual que muchas personas, recordarán que cuando Rodrigo Chávez era ministro de Hacienda de la administración anterior, él dijo en algún momento, y aquí lo tenemos nuevamente, nos lo acaban de volver a enviar, y siempre nos lo envían la misma persona, pero realmente yo creo que vale la pena recordarlo, cuando Rodrigo Chávez dijo que en Costa Rica 22 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto provienen del lavado del dinero sucio que está pasando por el circuito financiero económico del país anualmente. Esos 22 puntos fueron corregidos por el mismo ministro, luego asegurando que se trata únicamente de 4.000 millones de dólares, es decir, un tercio de lo que antes había firmado. Menos mal, como dice aquí el reportaje que nos acaba de enviar, es decir, desde antes de que llegara a la presidencia, como economista y como ministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez decía que había una gran cantidad de lavado de dinero, pero uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es el desmantelamiento de esos grupos económicos que han venido a lavar dinero en Costa Rica? ¿Dónde está la labor del Estado costarricense, y no solamente del Ejecutivo, de todos los cuerpos policiales del Ejecutivo y no del Ejecutivo, para tratar de desenmascarar y desbaratar esos grupos que vienen a lavar dinero en Costa Rica? Porque ese lavado de dinero siempre va dejando una estela de corrupción. Ahí es donde empezamos a ver cómo se carcome el Poder Judicial, cómo se carcome el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo también, y la sociedad en general. Vemos algo que antes se veía solamente en otros países como México y Colombia, con el respeto para los ciudadanos de esos países, pero los vamos a poner de ejemplo, cuando se decía, nosotros decíamos hace 15 años que las diferentes iglesias eran centros de lavado en algunos otros países, y la gente nos decía, téngale temor a Dios, Edgar. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se le ocurre a usted decir eso? Bueno, ya ahora sí, evidentemente, hemos visto cómo pastores que dicen que no tienen ni el 6º grado de escuela, de un momento a otro son pescados con patrimonios de más de 3.000 millones de colones, donde tienen exportadoras de piña y no conocen la piña, pero ni en lata. Y entonces es donde uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí en este país? Los números son al revés. Aquí es cuando yo digo que la maestra de matemática mía seguro resucita y le da un infarto nuevamente, porque ahora resulta que 2 y 2 son 1.500. O sea, los números en la sociedad costarricense no salen, esto huele mal por todo lado. Pero ¿qué opinión le merece a usted de que esto, desde que era ministro de Hacienda, don Rodrigo señalaba la gran cantidad de dólares que entraba a la economía nuestra como lavado, y qué ha pasado en la administración de él? Varias cosas. La primera es el tema del cálculo de la pobreza, de esa rebaja al 18% y de esa pobreza extrema en 4.2, me parece que fue lo que señaló el INEC. Digamos, yo podría decir que está muy averiguada, ¿verdad? En realidad, no, cuando uno observa el movimiento del índice de actividad económica de diferentes zonas del país, en donde se está reflejando supuestamente esa rebaja en la pobreza, tiene usted toda la razón, no calza. Y uno no puede explicarse cómo el gobierno plantea estos cálculos y porque no se sostienen en la realidad. Ya he visto ahí un par de economistas señalando las serias dudas que hay alrededor de este tema, y hay que recordar que el presidente del Banco Central también va a estar en la Asamblea Legislativa en audiencia ante el plenario legislativo en noviembre próximo, creo que me parece el 11 de noviembre, 7 o 11, no recuerdo bien.
Entonces habrá una oportunidad importante para plantearle al presidente del Banco Central cómo están midiendo el desarrollo económico del país y contrastarlo un poquito con esas cifras que está señalando el INEC. Ya tendremos oportunidad para eso. Pero tiene usted toda la razón. Costa Rica tiene flujos de capitales importantes que atraviesan nuestro país prácticamente a diario. Algunos formales, registrados y monitoreados a través de los sistemas financieros del país, pero otros que lamentablemente atraviesan por nuestro territorio nacional sin que prácticamente nos demos cuenta y que están generando un impacto sensible en la economía del país. Hay que recordar que cuando Rodrigo Chávez era ministro de Hacienda del Partido Acción Ciudadana del gobierno de Carlos Alvarado Quesada, ¿verdad? Ciertamente, y que fue, por cierto, un paso muy fugaz por el Ministerio de Hacienda, señalaba, como usted bien plantea, ese tipo de inconsistencias de la economía nacional. Bueno, como dicen siempre, no es lo mismo verla venir que bailar con ella, ¿verdad? Y tampoco no es lo mismo soplar que hacer bombitas. Y el problema está en que cuando usted no conoce el Estado costarricense, ni conoce la forma en la cual la institucionalidad, que en esto le doy toda la razón a sirios y troyanos, ¿verdad? Es altamente complejo y enmarañado, y por eso nosotros estamos comprometidos en buscar la simplificación del Estado costarricense. Usted tarda un poquito aprendiendo, ¿verdad? Y entonces ustedes de repente al tercer año de gobierno se encuentra ya propuestas un poquito más aterrizadas, ¿verdad? Diciendo, es que esto es lo que hay que hacer. Y ahí sí, pero tardaste 3 años aprendiendo qué es lo que había que hacer, ¿verdad? Porque no conocías el Estado costarricense. Y entonces son 3 años perdidos, que es lo que hemos tenido en este gobierno, 3 años perdidos prácticamente. Entonces, en realidad, el problema que tenemos en Costa Rica es una incapacidad para la priorización. Y vea usted, en este momento tenemos 3 grandes crisis en nuestro país, 3 grandes megacrisis. Una es la crisis de educación, otra es la crisis de seguridad, por supuesto, y otra crisis que tenemos es la crisis, podríamos decir, de contención de la pobreza, ¿verdad? De generación de empleo y demás. Entonces, cada una de estas crisis que tenemos en Costa Rica debería ser una prioridad para el gobierno, pero en contrario, vemos cómo el presupuesto de la República, y decía un expresidente de Costa Rica, si usted tiene interés en resolver algo, dele presupuesto, si no, arme una comisión. Entonces, cuando usted ve el presupuesto de la República que envían a la Asamblea Legislativa, el presupuesto ordinario que se está discutiendo para el año 2025, uno debería encontrar reflejado en las cifras de ese presupuesto la priorización de esas 3 grandes crisis. Pero no está. Más bien tenemos menos plata para educación. Correcto. ¿No? Usted verá toda la discusión que ha habido alrededor del FES y el tema de la plata para las escuelas primarias, secundarias. Y uno se pregunta también, don Gilberto, si usted me lo permite, uno se pregunta también como ciudadano hasta dónde la administración actual quiere resolver algunos problemas, porque los hemos visto, por ejemplo, votar en contra de otorgarle más dinero a seguridad pública, por ejemplo. Bueno, vamos a ver, recuerden ustedes que los diputados de gobierno votaron en contra del presupuesto de la República, el segundo, me parece, el presupuesto de la República presentado por este gobierno. Sí, correcto. Y uno no lo entiende. O sea, si usted es diputado de gobierno, usted le interesa que el presupuesto se apruebe, ¿cómo va a votar usted en contra del presupuesto? Sí, entonces uno dice, claro, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es, lo presento desde casa presidencial, pero después vea lo que pasó en la Asamblea Legislativa. Lo que no se destaca es que los diputados oficialistas votaron en contra de, correcto. Y más bien fueron los diputados que no son del partido que gobierna los que sacaron a relucir el asunto y bueno, pusieron pecho y dijeron, no, aquí vamos a otorgar tanto más, y se les ha dado más dinero, más bien.
Claro, la justificación en aquel momento recuerdo que fue porque se había tomado plata de la partida de intereses para hacer una distribución presupuestaria de no recuerdo cuáles otros programas, pero hay que recordar que la partida de intereses siempre está sobreestimada, ¿verdad? Entonces, bueno, había un colchón que había que hacer. Al final de cuentas, no ocurrió la crisis presupuestaria que dijeron que iba a ocurrir. También anunciaron una crisis presupuestaria con la rebaja en el marchamo que logramos nosotros como propuesta del Partido Liberal Progresista, la rebaja en el marchamo que propusimos, aducían que iba a haber una crisis, un hueco fiscal, y más bien aumentó la recaudación. O sea, con todo y la rebaja del marchamo. Entonces, ese tipo de inconsistencias no se ven reflejadas, vuelvo al punto, no se ven reflejadas en el presupuesto de la República, no se ven reflejado en el presupuesto un incremento sensible y extraordinario en materia de seguridad pública, no se ve un incremento sensible tampoco en las estrategias de generación de empleo, etcétera. Yo recuerdo hace poco donde se anunciaba más bien una reducción en la cantidad de inversión extranjera directa del país, lo que corresponde a atracción de inversiones extranjeras a Costa Rica, y mucha gente lo señalaba con muchísima preocupación. Entonces, no hay consistencia entre, por un lado, lo que se dice y, por otro lado, lo que se hace. Dejémoslo ahí de momento, señor diputado. Me dicen que hay que ir a la cabina central, pero me agrada esa frase suya. No hay consistencia entre lo que se dice y lo que se hace. Ahora vamos a hablar, porque ya el tiempo corre y nos vamos a las 8:13, vamos a hablar, y aquí me lo están recordando, lo que pasa es que yo también me entusiasmo porque usted conoce mucho, y entonces le estoy poniendo atención, es muy agradable la conversación con usted, pero casualmente aquí están señalando inconsistencias como las decisiones que se han tomado en el Ministerio de Seguridad Pública, quitando a la PCD de los aeropuertos, quitando a la PCD de DAC, donde se dice que fue don Martín el que firmó la orden, pero don Martín la firmaba todos los años que estuvo ahí como director de guardacostas, porque hay 2 meses que el oleaje es muy fuerte. Lo que no se dice es que don Martín nunca dijo que fuera de manera permanente. Bueno, eso lo vamos a seguir recordando tanto hoy como el lunes, que estará el viceministro de Seguridad aquí, porque ahora resulta que se pierde más tiempo haciendo videitos y poniendo lo que alguna gente lo dice a razón de burla de los que obligaron, porque fueron obligados, ya eso lo tenemos claro, que muchos nos han dicho que los embarcaron, que los hicieron ir ahí, les dieron el libreto, tome, aquí están los niños cantores de Viena, pónganse a cantar en contra de los diputados y listo el asunto. Eso viene pasando, entonces se pierde más tiempo diciendo ¿por qué no? Que haciendo las cosas. Vamos a la cabina central y retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. ¿Ha escuchado usted que eso es competencia desleal? O tal vez competencia de afuera, o competencia inoportuna. En fin, a nadie le gusta la competencia, por más que se diga. Porque sea la actividad que sea en la que se desempeña, la competencia es un riesgo tangible, evidente, de que puedo perder algo de lo que tengo. Tienen competencia los deportistas y, lógicamente, si otro gana, no gane yo. Las empresas nacen y viven y hasta mueren en la competencia. Pero, ¿cuál es su competencia? Esa es la pregunta clave. Porque si le digo, por ejemplo, que la leche o el café son competencia de la cerveza, de pronto usted piense que no, pero sí lo son, porque el ser humano tiene una capacidad limitada de consumo de líquidos, y si toma leche todo el día, no va a tomar cerveza. Si pasa tomando agua, como es usual ahora, no va a tomar café. En fin, líquido compite contra líquido. Los cines compiten con los restaurantes y la misa con el fútbol, porque si atiende uno, de pronto no puede atender lo otro, dado que el tiempo es limitado. Si usted hace galletas caseras para vender, sepa que compite con las galletas danesas o de El Salvador. Y aunque nosotros somos productores de cacao, si decide hacer chocolates, prepárese para competir con Suiza o Francia, aunque ellos no sean productores de cacao. Sí, prepárese mentalmente, no se asuste con la competencia. Mejor ármese, estructure lo suyo y sea usted la mejor competencia de los demás. Que se preocupen ellos.
Para una consulta gratis, envíenos un WhatsApp 7114-0157. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. ¿Cómo solicitar medidas de protección por violencia doméstica? El trámite se hace en el Poder Judicial, presentes en el juzgado que conoce estos asuntos, ubicado en el lugar más cercano de donde usted vive. De sus datos personales y cuente lo sucedido. Además puede aportar testigos y otras pruebas. El Poder Judicial le dará las medidas de protección necesarias y una orden de protección y auxilio policial para presentarla ante la policía de su vecindario en caso que la necesite. Infórmese en la línea gratuita 800-800-3000. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Ahora con la aplicación móvil del Poder Judicial, usted puede solicitar desde su celular o tableta la hoja de delincuencia, consultar si le depositaron la pensión alimentaria, pedir una orden de apremio, ver expedientes electrónicos y otros servicios. Descargue la aplicación en el App Store o Google Play. Búsquela como Poder Judicial Costa Rica. Más información en la línea gratuita 800-800-3000. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Gracias amigas, gracias amigos, retornamos a Horizontes, su programa de cultura ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana. Hoy estamos hablando con un intelectual, con un caballero, con uno de esos diputados que sí tienen que estar en la Asamblea Legislativa. Lamentablemente lo hemos dicho también, no solamente en esta legislatura, en muchas lo hemos dicho, hay gente que nunca debió haber ido nada más que hacer un tour de visita a la Asamblea Legislativa, pero lamentablemente están ahí. Hasta para dar un buenos días tienen que sacar una hoja para leer el buenos días o buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, hasta que da vergüenza ajena. Gilberto Campos Cruz es el diputado que nos atiende hoy. ¿Hacia dónde va la seguridad en Costa Rica? Cambios en el ministerio bajo crítica. El tiempo apremia, señor diputado. Me gustaría mucho una opinión suya con respecto a lo que muchos policías nos han llamado a nosotros. Nos lo dijo también don Juan Rafael Lizano, exministro de Seguridad, que a él también lo habían llamado algunos para decir que bueno, que los embarcaron, que ellos ni siquiera sabían para qué habían sido citados, le dieron el libretillo y tome, leas esto y vámonos. ¿Qué piensa usted del discurso de la manifestación de los cuerpos policiales bajo la tutela del ministro, que el ministro sí es político, él lo pudo haber hecho solito, que se defendiera solo, él tiene cédula, pero puso a los cuerpos policiales cosa que nunca habíamos visto? ¿Cuál es su opinión? Bueno, vamos a ver. Ese video del que usted me habla, en donde aparecen los jefes policiales con el ministro reclamándole respeto a la Asamblea Legislativa por el ejercicio de su control político, a mí me parece una de las cosas más graves que han ocurrido en Costa Rica desde hace décadas. Y hay que recordar que esto tiene varias razones. Número uno, la fuerza pública de nuestro país, la policía, tiene prohibido la deliberación y la participación con su opinión respecto de las diferencias o las cosas que se diriman entre los poderes de la República, es decir, las discusiones políticas. Eso tiene una explicación. Vamos a ver, y tiene una explicación que viene desde el siglo XIX de nuestro país. Las últimas constituciones de Costa Rica, estamos hablando de 1949 para atrás, las tres constituciones para atrás, desde 1800, vamos a ver, se me fue 29, 10, bueno, por ahí, han señalado en el momento cuando Costa Rica tenía ejército y después cuando Costa Rica se deshace el ejército y lo traslada a la fuerza pública, esta prohibición, porque la fuerza pública debe ser neutral, debe estar
dedicada a la protección del interés ciudadano, de la vida y la propiedad de los ciudadanos. Y en esa dedicación tiene que abstenerse de los vaivenes de la política. Eso es así porque de lo contrario, quien tenga el control y el monopolio de la fuerza, en este caso, ya vamos a ver quién es, puede eventualmente, por esos desvaríos del poder en diferentes momentos de la historia, utilizar la fuerza para controlar, someter o eliminar a sus opositores. La Ley General de Policía establece que el mando supremo de la fuerza pública la tiene el presidente de la República, junto con el ministro. Por lo tanto, quien es responsable de todo lo que ocurre en la policía al final es el presidente de la República y el ministro, porque así lo dice la ley. Eso no me lo invento yo, ni es una interpretación, no, así lo dice la ley. ¿Será por eso que ahora entonces están por primera vez Hacienda contrata póliza para proteger a Rodrigo Chávez y su gabinete de responsabilidades civiles? Se están cubriendo, ¿es eso el asunto? Sí, lamentablemente esa noticia acaba de circular. La compra de esa póliza va a dar mucho de qué hablar, pero vamos a ver, nada más termino el tema. Sí, claro. Entonces, esa manifestación, ese video, transgrede la Constitución. Transgrede completamente la Constitución. Es una violación a la Constitución política poner a la fuerza pública a criticar la función constitucional que tiene la Asamblea Legislativa, porque es una función de los diputados. Vamos a ver, la gente dice es que los diputados a veces se meten en carajadas que no se tienen que meter. Bueno, pero perdón, es que la Constitución obliga a los diputados y diputadas a ejercer la función del control político. Totalmente. Porque es parte del sistema de pesos y contrapesos en una democracia. Es decir, los diputados y diputadas están llamadas a fiscalizar lo que hace o no hace el Poder Ejecutivo. Los jueces de la República están llamados a ejercer la ley y a tutelar la ley sobre las acciones de los demás poderes de la República. Y los cuerpos de policía mantener el orden sin cruzar la línea que se sienta como un amedrentamiento o a otros poderes de la República y jamás a la ciudadanía, porque eso se recibe en los países castrenses donde hay ejércitos como una amenaza para que se quede callado el pueblo, ¿es correcto? Así es. Entonces, lo que hizo don Mario, y yo lo dije en el plenario, para mí fue un error, una orden mal dada, así lo dije yo. Bueno, ahora don Mario dice que él estaría dispuesto a recibir como una condecoración, una posible sanción por parte del Parlamento. Bueno, no hay ningún orgullo ni ningún mérito en recibir una medalla por violar la Constitución. Bueno, ahí está sumamente claro. Ya nos pusieron la musiquita, don Gilberto. Qué gusto, de verdad, lo digo públicamente. Yo ya no soy ningún carajillo, ya no tengo edad como para estar adulando a la gente. Siempre me gustan los reconocimientos francos y directos. Usted es una persona que realmente alegra tenerlo aquí en Horizonte. Lo vamos a seguir molestando, don Gilberto, porque el tiempo se nos fue. A la orden, don Edgar, para cuando tenga gusto. Muchas gracias. Gracias al diputado Gilberto Campos, realmente ha sido un gusto compartir con él. Ustedes lo oyeron, una persona que sabe con sensatez, con vehemencia, plantado, como tiene que ser el costarricense, pero sobre todo educado, sin desplantes, sin matonismos, sin vulgaridades, sin corrientadas, en otras palabras. Así es como tienen que ser las cosas. Ojalá que Costa Rica retome ese camino. Este programa completito lo pueden descargar ustedes en nuestras redes sociales, YouTube, Programa Radial Horizontes, Spotify, Programa Radial Horizontes, y en nuestro canal y en nuestra página de Facebook. Buenos días, feliz fin de semana para todos, pásela bien. Solicitar medidas de protección por violencia doméstica? El trámite se hace en el Poder Judicial. Presentes en el juzgado que conoce estos asuntos, ubicado en el lugar más cercano de donde usted vive. De sus datos personales y cuente lo sucedido. Además, puede aportar testigos y otras pruebas. El Poder Judicial le dará las medidas de protección necesarias y una orden de protección y auxilio policial para presentarla ante la policía de su vecindario en caso que la necesite. Infórmese en la línea gratuita 800-800-3000. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. ¿Necesita acceder a un servicio en línea del Poder Judicial? Si no cuenta con firma digital, debe presentarse por una única vez en cualquier oficina judicial, portando su documento de identidad para crear su acceso al sistema de gestión en línea. Esto le funcionará para todos los servicios en línea, como la revisión de expedientes, entre otros. En caso de inconvenientes o dudas sobre el usuario y contraseña, comuníquese a la línea gratuita 800-800-3000. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. CIGC Centro 96.3. Póngala.